El día que Carlos humilló públicamente a María durante su recepción de bodas, nadie imaginó que el destino estaba tejiendo una historia de justicia poética que tardaría años en revelarse. Los invitados quedaron paralizados cuando, en medio de su discurso, Carlos comenzó a burlarse del peso de María, de su familia de origen humilde y hasta de su acento cuando hablaba inglés. Lo que debía ser el día más feliz para ella, se convirtió en una pesadilla que quedó grabada en video y en la memoria de todos los presentes. María, con la dignidad destrozada pero la cabeza en alto, permaneció sentada mientras las lágrimas recorrían su rostro. Su madre intentó levantarse para defender a su hija, pero María la detuvo con un gesto. Sabía que cualquier confrontación solo empeoraría el espectáculo. La fiesta continuó en un ambiente tenso, con risas incómodas y miradas de lástima hacia la novia. ¿Por qué te casaste con ella entonces?, le preguntó un amigo cercano a Carlos cuando lo confrontó en el baño. Su padre es dueño de 3 concesionarios de autos. ¿Crees que me importa soportar a esta gorda por unos años? Cuando tenga acceso a su herencia, me largaré, respondió sin saber que el hermano menor de María estaba en uno de los cubículos, grabándolo todo. La luna de miel fue cancelada. María regresó a la casa de sus padres esa misma noche. Carlos, pensando que ella volvería suplicando perdón por algún error imaginario, continuó su vida de lujos y engaños. Lo que no sabía era que María, lejos de hundirse en la depresión, había decidido transformar aquella humillación en combustible para reinventarse. Mientras tanto, el video del discurso comenzó a circular entre amigos y familiares. Carlos, quien trabajaba como gerente en una importante empresa automotriz, no imaginaba que su crueldad tendría consecuencias profesionales. Sus compañeros de trabajo lo miraban diferente. Las invitaciones a eventos sociales comenzaron a escasear. María, por su parte, volvió a la universidad. Terminó la carrera de administración que había abandonado para casarse y comenzó a trabajar en el negocio familiar. A diferencia de lo que Carlos creía, el padre de María no era un simple vendedor de autos, sino un astuto empresario que había construido un pequeño imperio desde 0.3 años después, mientras Carlos enfrentaba problemas financieros debido a malas inversiones y un estilo de vida por encima de sus posibilidades, recibió una carta. Su empresa había sido adquirida por un conglomerado mayor. El nuevo director ejecutivo quería reunirse personalmente con todos los gerentes regionales. El día de la reunión, Carlos entró a la sala de juntas con su habitual arrogancia. Cuando la puerta se abrió nuevamente y todos se pusieron de pie, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Allí estaba María, irreconocible, elegante y poderosa, anunciando que era la nueva CEO del conglomerado que acababa de adquirir la empresa donde él trabajaba. «Buenos días a todos. Me alegra conocerlos formalmente», dijo María con una sonrisa serena. Sus ojos se encontraron con los de Carlos, que había palidecido súbitamente. «Algunos ya me conocen, pero para la mayoría soy nueva. Confío en que esta será una relación profesional productiva y respetuosa para todos». La vida había puesto a Carlos exactamente donde la había puesto a María años atrás, vulnerable, expuesto y a merced de quien había lastimado. Carlos sintió que el tiempo se detenía mientras el resto del equipo directivo aplaudía la llegada de María. No podía creer lo que veía. Su exesposa, aquella mujer que había ridiculizado públicamente, ahora ocupaba la posición más alta en la jerarquía corporativa. La María que recordaba había desaparecido por completo. En su lugar estaba una ejecutiva segura de sí misma, con una presencia que comandaba respeto inmediato. «Pasaremos los próximos días revisando el desempeño de cada departamento», continuó María, sin dirigirse específicamente a Carlos pero manteniendo contacto visual ocasional con él. «Quiero conocer a fondo las fortalezas y debilidades de esta adquisición. Nadie debe temer, por supuesto, si su trabajo demuestra profesionalismo y resultados». Al terminar la reunión, Carlos intentó escabullirse, pero María lo llamó con voz firme. «Señor Mendoza, necesito hablar con usted en privado». Los demás ejecutivos salieron, dejándolos solos en la sala de juntas. El silencio entre ellos pesaba como plomo. «No sé qué decir», murmuró Carlos finalmente, pasándose la mano por el cabello. «No es necesario que digas nada», respondió María con calma desconcertante. «Esta es una reunión profesional. Según los informes, tu departamento ha tenido el rendimiento más bajo durante los últimos 2 trimestres. Necesito entender por qué». La conversación que siguió fue puramente laboral. María no hizo ni una sola referencia a su pasado compartido. Trataba a Carlos como a cualquier otro gerente, pero él podía sentir que cada pregunta, cada observación sobre su gestión, estaba cargada de un significado más profundo. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Repasaba mentalmente los últimos 3 años, imaginando a María trabajando en silencio, preparándose, esperando el momento perfecto. ¿Había comprado la empresa solo para vengarse de él? ¿O era simple coincidencia? Cualquiera fuera la verdad,
Ahora su futuro profesional dependía de la mujer que había jurado amar y que luego había traicionado de la peor manera. Mientras tanto, en su nuevo apartamento en el centro de la ciudad, María revisaba los expedientes de todos los empleados, incluido el de Carlos. Su asistente, Lucía, le trajo una taza de té y se sentó frente a ella. ¿Estás bien con todo esto?, preguntó Lucía, que conocía la historia completa. Debe ser difícil tenerlo trabajando para ti. María cerró la carpeta y suspiró. No voy a mentir, ver su cara hoy removió sentimientos que creía superados. Pero esto no es una venganza, Lucía. La empresa tiene potencial real y los números lo demuestran. Si él no puede adaptarse a mi liderazgo, será su decisión, no la mía. Lo que Carlos no sabía era que su departamento estaba bajo la mira no solo por sus malos resultados. Habían surgido rumores sobre prácticas cuestionables, pequeñas irregularidades en contratos y comisiones que, sumadas, comenzaban a dibujar un patrón preocupante. María había designado a un auditor para investigar discretamente. Al día siguiente, Carlos llegó a la oficina temprano, decidido a impresionar a María con su dedicación. Encontró en su escritorio un memorándum. Todos los gerentes debían presentar un plan de mejora para sus departamentos en una semana. El mensaje era claro: demostrar valor o prepararse para ser reemplazado. Mientras reorganizaba desesperadamente sus archivos, Carlos recibió la visita inesperada de Roberto, un antiguo amigo de la familia de María que ahora trabajaba en contabilidad. La expresión en su rostro le hizo saber que no traía buenas noticias. Han solicitado todos los registros de tus transacciones de los últimos 2 años, le informó Roberto en voz baja. Y no es una revisión de rutina. Están buscando algo específico. Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies por segunda vez en menos de 48 horas. Su pasado no solo lo había alcanzado, ahora amenazaba con enterrarlo. Carlos se quedó paralizado mientras asimilaba las palabras de Roberto. Las pequeñas comisiones que había estado recibiendo por dirigir contratos hacia ciertos proveedores, los gastos inflados que reportaba, las facturas duplicadas. Todo empezó como algo menor, casi insignificante, pero con el tiempo se había convertido en una suma considerable. ¿Crees que María sabe?, preguntó Carlos, con la boca seca. Roberto negó con la cabeza. La orden vino del Departamento de Cumplimiento. Es un procedimiento estándar después de una adquisición. Pero si encuentran algo, durante las siguientes 2 semanas, Carlos vivió en un estado constante de ansiedad. Por el día, trabajaba frenéticamente en su plan de mejora para el departamento, intentando impresionar a María. Por las noches, trataba desesperadamente de encontrar formas de ocultar sus irregularidades financieras. El sueño se convirtió en un lujo que ya no podía permitirse. María, por su parte, mantenía una actitud estrictamente profesional. En las reuniones, trataba a Carlos como a cualquier otro gerente, con educación, pero sin favoritismos ni animosidad evidente. Esta neutralidad lo desconcertaba más que cualquier confrontación directa. Una tarde, mientras Carlos revisaba nerviosamente algunos documentos en su oficina, recibió un mensaje de María convocándolo a una reunión urgente para el día siguiente. Sin más detalles. El pánico se apoderó de él. Lo saben, pensó. Lo han descubierto todo. Esa noche, en un último acto desesperado, Carlos condujo hasta la casa de María. Necesitaba hablar con ella antes de la reunión, explicarle, quizás incluso suplicar por una segunda oportunidad. Cuando llegó, vio luces encendidas y un coche desconocido en la entrada. Se acercó cautelosamente a una ventana y lo que vio le provocó una punzada inesperada. María reía mientras cenaba con un hombre. Se veía feliz, relajada, como nunca lo había estado con él. Carlos regresó a su coche, abrumado por una mezcla tóxica de celos, arrepentimiento y miedo. Por primera vez, comprendió plenamente lo que había perdido. No solo una esposa, sino una mujer extraordinaria cuyo valor nunca había apreciado. Y ahora, su carrera y posiblemente su libertad también estaban en juego. La mañana de la reunión, Carlos llegó temprano a la oficina. En el elevador, se encontró con Laura, la jefa de recursos humanos, quien lo miró con una expresión que mezclaba lástima y desaprobación. ¿Tú también estarás en la reunión?, preguntó Carlos, intentando sonar casual. Laura asintió sin añadir más, aumentando su intranquilidad. Al entrar en la sala de juntas, Carlos encontró no solo a María, sino también al director financiero, al asesor legal de la empresa y a un hombre que no conocía, que llevaba un maletín y tenía toda la apariencia de ser un auditor externo. Su peor pesadilla tomaba forma frente a sus ojos. «Buenos días, Carlos», dijo María con tono neutro. «Por favor, toma asiento». El director financiero habló primero, presentando un informe detallado sobre las irregularidades encontradas en el departamento de Carlos. Cifras, fechas, nombres de proveedores. Todo expuesto con fría precisión. El auditor externo confirmó los hallazgos,
añadiendo que había suficiente evidencia para presentar cargos formales. Carlos sentía que se ahogaba. Las paredes de la sala parecían estrecharse, las voces se volvían distantes. Solo podía enfocar el rostro impasible de María, que lo observaba sin revelar emoción alguna. Antes de tomar decisiones definitivas, dijo finalmente María, me gustaría hablar con Carlos en privado. Les pido que nos den unos minutos. Cuando todos salieron, el silencio entre ellos se hizo insoportable. Carlos, derrotado, habló primero, supongo que esto es justicia poética, ¿no? Has estado planeando esto desde el principio. María lo miró directamente a los ojos. ¿Eso crees? Que compré una empresa multimillonaria solo para atraparte en tus propias mentiras. Su voz no mostraba ira, sino algo parecido a la decepción. No todo gira alrededor de ti, Carlos. Nunca lo hizo, aunque eso nunca lo entendiste. Se levantó y caminó hacia la ventana. La auditoría fue rutinaria. No tenía idea de lo que encontrarían. Parte de mí deseaba que hubieras cambiado, que fueras el profesional competente que aparentaba ser. Carlos sentía que cada palabra le golpeaba como una piedra. La revelación de que María no había buscado activamente su caída hacía que todo fuera aún peor. No era víctima de una venganza calculada, sino de sus propias acciones. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente, con voz apenas audible. María se volvió hacia él, su expresión ahora firme y decidida. Esa es la pregunta equivocada, Carlos. La pregunta no es qué voy a hacer yo, sino qué vas a hacer tú. Porque ahora mismo, tienes dos opciones. La puerta de la sala de juntas se abrió de repente. Era el asesor legal, con una expresión de urgencia. Disculpen la interrupción, pero hay algo que deben saber inmediatamente. María y Carlos se miraron, sintiendo ambos que estaban al borde de un precipicio. Lo que viniera a continuación cambiaría sus vidas para siempre, de una forma que ninguno de los dos podía prever. La policía está abajo, anunció el asesor legal con voz tensa. Tienen una orden para registrar la oficina de Carlos y confiscar su computadora. María palideció. Esto iba más allá de una simple investigación interna. ¿En qué estás metido realmente, Carlos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Antes de que pudiera responder, el asesor legal añadió, no vienen solo por las irregularidades financieras. Mencionaron algo sobre un esquema de lavado de dinero vinculado con el concesionario de autos Rivera. El apellido golpeó a María como un rayo. Rivera. El competidor más feroz del negocio de su padre, contra quien habían luchado durante años en una batalla comercial sin cuartel. Las piezas comenzaron a encajar en su mente con aterradora claridad. ¿Has estado trabajando para ellos? La voz de María temblaba, no de miedo sino de indignación. ¿Todo este tiempo? Incluso cuando estábamos casados. Carlos se desplomó en la silla, su arrogancia completamente desvanecida. No empezó así, murmuró. Al principio solo me pidieron información sobre los planes de expansión de tu padre. Pequeños detalles. Cosas que podía escuchar durante las cenas familiares. Dios mío, María se llevó la mano a la boca, recordando ahora cómo varios proyectos de su padre habían sido saboteados misteriosamente. Como los Rivera siempre parecían estar un paso adelante. ¿El discurso en nuestra boda fue parte del plan? ¿Humillarme para que regresara con mis padres y tú pudieras seguir espiando? Carlos negó con la cabeza. Eso fue. Solo fui un idiota ese día. Bebí demasiado, mis amigos me animaron, pero después, cuando te fuiste, Roberto me contactó. Dijo que los Rivera podían pagarme bien si seguía proporcionando información. Un divorcio rápido habría levantado sospechas, así que fingiste querer reconciliarte, completó María, recordando los mensajes, las flores, las disculpas que había ignorado. No habían sido intentos de recuperarla, sino de mantener su acceso a la familia. El asesor legal miró su reloj con nerviosismo. Tenemos que tomar una decisión ahora. La policía está esperando autorización para subir. María se acercó a la ventana y vio los coches patrulla estacionados abajo. Su mente trabajaba a toda velocidad. Lo que había comenzado como una simple confrontación laboral se había convertido en algo mucho más grande, algo que podría destruir no solo a Carlos, sino potencialmente manchar el nombre de su familia y de la empresa recién adquirida. Necesito 5 minutos a solas con él, dijo María finalmente. El asesor legal dudó, pero asintió y salió, cerrando la puerta tras de sí. Una vez solos, María se volvió hacia Carlos, su expresión ahora completamente transformada. La ejecutiva profesional había desaparecido, reemplazada por alguien mucho más peligroso, una mujer traicionada que finalmente conocía toda la verdad. Aquí está lo que va a suceder, dijo con voz gélida. Vas a decirme exactamente qué información pasaste a los Rivera, quién está involucrado, y dónde están las pruebas que podrían incriminar a mi familia.
Luego, vas a bajar y entregarte voluntariamente a la policía. Carlos la miró, incrédulo. ¿Por qué haría eso? Puedo negarlo todo. Es mi palabra contra. María deslizó su teléfono sobre la mesa. En la pantalla se reproducía un video, Carlos en el baño durante su boda, confesando sus verdaderas intenciones sobre el matrimonio. Mi hermano nunca compartió esto públicamente. Lo guardó para protegerme de la humillación. Pero ahora tiene un nuevo propósito. Eso solo prueba que me casé por dinero, no que espié para los Rivera, respondió Carlos. Aunque su voz ya no sonaba tan segura, María sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Recuerdas esas vacaciones en Cancún, cuando perdiste tu teléfono en el mar? Lo recuperé después. Estaba arruinado, pero la tarjeta de memoria sobrevivió. Incluidos todos tus mensajes con Roberto y los Rivera. El rostro de Carlos perdió todo color. No puedes, eso destruiría a tu familia también. Los escándalos, la publicidad negativa, a veces hay que sacrificar algo para eliminar un cáncer, respondió María, acercándose a la puerta. Tú decides, Carlos. Confiesa voluntariamente limitando los daños, o lo sabrán todo, incluido cómo infiltraste a mi familia durante años. Tienes 2 minutos para decidir. Mientras abría la puerta para llamar al asesor legal, María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La venganza que nunca había buscado acababa de caer en su regazo, más completa y devastadora de lo que jamás hubiera imaginado. Carlos miró fijamente a María, sus ojos moviéndose nerviosamente entre ella y la puerta. Finalmente, su máscara se derrumbó por completo. De acuerdo, dijo con voz derrotada. Confesaré sobre el fraude corporativo, pero necesito garantías de que esto no salpicará a mi familia. Mi madre no sabe nada de esto, y mi hermana menor está a punto de entrar a la universidad. María asintió, sintiendo una inesperada punzada de compasión. Incluso ahora, Carlos intentaba proteger a los suyos, algo que nunca había hecho por ella. Tus acciones tienen consecuencias, Carlos, pero no busco destruir a inocentes, respondió. Hablaré con el asesor legal sobre un acuerdo que minimice el daño colateral. Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Carlos fue escoltado por la policía, mientras María y el equipo legal manejaban la crisis mediática que inevitablemente surgiría. Para su sorpresa, Carlos cumplió su palabra, confesando su responsabilidad sin implicar directamente a la familia Rivera, aunque proporcionó suficientes detalles a los investigadores para que pudieran seguir esa pista por sí mismos. 3 semanas después, María se encontraba en su oficina revisando los titulares. Ejecutivo confiesa fraude millonario. Escándalo de lavado de dinero sacude al sector automotriz. Rivera Autos bajo investigación. La tormenta mediática estaba en pleno apogeo, pero la compañía de María había sobrevivido con su reputación intacta gracias a su rápida y transparente respuesta. El teléfono sonó. Era su padre. Los Rivera acaban de contactarme, dijo sin preámbulos. Quieren negociar. María se enderezó en su silla. ¿Negociar qué? Están acabados. No del todo, respondió su padre. Tienen información sobre otros casos similares en la industria. Casos que podrían afectarnos si salen a la luz. ¿Me estás diciendo que también estamos involucrados en actividades ilegales? Preguntó María, sintiendo que el suelo volvía a moverse bajo sus pies. El silencio al otro lado de la línea fue su respuesta. Papá, por favor, dime que no es cierto, suplicó María. En este negocio, a veces hay que doblar algunas reglas para sobrevivir, dijo finalmente su padre. Nada grave, solo interpretaciones creativas de la ley. Carlos nunca lo supo. Irónicamente, si se hubiera quedado contigo, habría descubierto mucho más de lo que los Rivera jamás podrían haberle pagado por saber. María colgó el teléfono, aturdida. Todo por lo que había luchado, la imagen de integridad que había construido, la justicia poética de ver acá. Los enfrentar las consecuencias de sus acciones. Todo se tambaleaba ahora sobre cimientos de arena. Esa tarde, contra todo consejo legal, María solicitó una visita privada a Carlos en el centro de detención. Lo encontró sentado al otro lado de una mesa metálica, vistiendo el uniforme naranja, con aspecto cansado pero extrañamente en paz. No esperaba verte aquí, dijo él, sorprendido. Yo tampoco esperaba venir, admitió María. Pero necesitaba preguntarte algo. ¿Sabías sobre los negocios turbios de mi padre? Carlos la miró con genuina confusión. ¿Tu padre? Él siempre me pareció el hombre más honesto del mundo. Es una de las razones por las que me sentía tan culpable espiándolo para los Rivera. María sintió una mezcla de alivio y horror. Carlos había traicionado a un hombre que admiraba, sin saber que ese mismo hombre ocultaba sus propios secretos. Todos eran culpables de algo. ¿Por qué estás realmente aquí, María?, preguntó Carlos después de un silencio.
Porque quería que supieras que, a pesar de todo, ya no te odio, respondió ella con voz queda. El odio es una carga demasiado pesada, y todos cometemos errores. Incluso aquellos que creemos perfectos. Carlos asintió lentamente. La humillación más grande de mi vida fue darme cuenta de que te había perdido por mi propia estupidez. No por los Rivera, no por el dinero, sino porque nunca vi lo extraordinaria que eras hasta que fue demasiado tarde. María se levantó para irse, pero antes, sacó un sobre de su bolso. Las fotos de nuestra boda. Pensé que quizás querrías tener un recuerdo de ese día, a pesar de todo. ¿Por qué me darías esto ahora?, preguntó él, confundido. Porque a veces necesitamos recordar nuestros errores para no repetirlos, respondió María. Y porque incluso en los días más oscuros, hubo momentos de luz. Mientras caminaba hacia la salida, María sentía un peso levantarse de sus hombros. La venganza que nunca buscó había llegado y pasado, revelando una verdad más compleja, que en el juego de la vida, nadie es completamente inocente, y la verdadera libertad no viene de hacer pagar a otros, sino de aprender a perdonar. 3 meses después, María recibía en su oficina un sobresellado. Era un informe confidencial de la Fiscalía sobre las investigaciones a los Rivera y sus implicaciones para el negocio de su padre. Con manos temblorosas, comenzó a leer. Lo que encontró la dejó sin aliento. Su padre estaba limpio. Las supuestas interpretaciones creativas de la ley que había mencionado eran simplemente estrategias agresivas, pero legales que los Rivera habían intentado distorsionar para crear una cortina de humo. ¿Por qué me mentiste?, preguntó María esa misma tarde, sentada frente a su padre en la sala de estar familiar. El hombre mayor suspiró profundamente. Porque necesitaba que los Rivera creyeran que teníamos algo que ocultar. Necesitaba que pensaran que estábamos dispuestos a negociar. ¿Para qué?, insistió María, confundida. Para ganar tiempo mientras los investigadores seguían el rastro hasta su operación principal, explicó su padre. La Fiscalía me pidió colaboración. Si los Rivera sospechaban que estábamos cooperando plenamente con las autoridades, habrían destruido pruebas cruciales. María procesaba esta información cuando su teléfono sonó. Era el abogado de Carlos. Señora Vega, tengo noticias importantes. Carlos ha proporcionado información clave sobre una operación mucho mayor. A cambio, le ofrecen un acuerdo significativo de reducción de condena. Al día siguiente, María solicitó otra visita a Carlos. Esta vez, él la esperaba con una expresión diferente, menos resignada, más decidida. «Vas a salir antes de lo que pensabas», dijo María sin preámbulos. Carlos asintió. Los federales estaban más interesados en los Rivera que en mí. Aparentemente, lo que les di fue suficiente para desmantelar toda su red. «¿Por qué no lo hiciste antes?», preguntó María. «Porque tenía miedo», admitió Carlos. «Los Rivera no son personas con las que quieras meterte. Pero después de nuestra última conversación, me di cuenta de que ya no tenía nada que perder». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de preguntas sin formular y sentimientos confusos. «Tu padre me visitó la semana pasada», dijo finalmente Carlos. María no pudo ocultar su sorpresa. «¿Mi padre estuvo aquí? ¿Por qué?» «Para ofrecerme trabajo», respondió Carlos, con una leve sonrisa ante la expresión de incredulidad de María. «Un puesto en Compliance, curiosamente. Dijo que nadie mejor que un exdefraudador para detectar fraudes». «Eso es absurdo», murmuró María, pensando en lo surrealista de la situación. «Eso mismo le dije yo». Pero su respuesta fue que todos merecemos una segunda oportunidad si estamos dispuestos a hacer las cosas bien. Carlos hizo una pausa. «Le dije que lo pensaría, pero que primero necesitaba hacer algo más importante, pedirte perdón, María. No por el fraude, ni por los Rivera, sino por haberte humillado aquel día. Por no haber valorado lo que teníamos. Por haber sido el idiota más grande del mundo». María sintió que algo se removía en su interior. No era amor, ni siquiera nostalgia. Era el cierre que nunca había tenido. «Gracias por eso», dijo simplemente. «Espero que encuentres un buen camino cuando salgas de aquí». Un año más tarde, en la gala anual de la Asociación de Concesionarios, María subía al escenario para recibir un premio por la transformación de su empresa. Desde la audiencia, 2 figuras familiares la observaban: su padre, orgulloso como siempre, y a su lado, sorprendentemente, Carlos, quien efectivamente había aceptado el trabajo en el Departamento de Cumplimiento Normativo y resultó ser excepcionalmente bueno en ello. Mientras pronunciaba su discurso de agradecimiento, María repasó mentalmente el extraordinario giro que había dado su vida. «A veces, lo que parece el final de todo es solo el comienzo de algo mejor», dijo al micrófono. «Y a veces, las personas que más nos lastiman son las que nos empujan a convertirnos en quienes debíamos ser».
Sus ojos se encontraron brevemente con los de Carlos. No había rencor en esa mirada, ni anhelo, solo un reconocimiento mutuo de que las heridas del pasado finalmente habían cicatrizado. Al bajar del escenario, María fue recibida por un hombre alto y sonriente que nadie había visto antes. Se inclinó para besarla suavemente, provocando murmullos sorprendidos entre los asistentes. ¿Quién es?, preguntó Carlos a su antiguo suegro. El hombre mayor sonrió. El doctor que la atendió después de la boda, cuando tuvo aquella crisis de ansiedad. Han estado saliendo en secreto casi un año. La vida, en su misteriosa sabiduría, había cerrado un círculo. Y en ese círculo, todos habían recibido exactamente lo que merecían, una lección, una consecuencia y, finalmente, una redención.